Este es Negocios en Telemedellín y mi saludo a continuación es para Alberto Montoya Palacio, además es el autor de este libro, Administración de Compras, quien compra bien, vende bien. Alberto ha escrito varios libros, este es el último de ellos. Alberto, bienvenido a nuestro programa Negocios en Telemedellín, ¿cómo está? ¿Cómo está, Juan Carlos? Muchas gracias por la invitación y es un privilegio formar parte de este prestigioso programa. Bueno, explíquenos esa teoría que usted manifiesta de que las utilidades de una empresa no tienen tanto que ver con las ventas, sino con hacer una compra muy adecuada de los productos, de los insumos que se requiere para la operación. Es correcto. En el comercio existen casi que dos principios universales. Uno, quien compra bien, y otro es que las utilidades de una empresa se generan no en la forma de vender, sino en la forma de comprar. La definición universal de la función de compras es encontrar el producto al proveedor, al precio, en el momento y en la cantidad justa o adecuada. Aquel comprador que entienda que su responsabilidad con la empresa es generar utilidades a través de esta función va a lograr, controlando estas variables, generar utilidades para la empresa, iniciando el proceso de compras. Claro, hay que comprar bien para poder vender muy bien. ¿Cuáles son los errores que desde su experiencia cree usted que cometen con mayor frecuencia las áreas de compra de las empresas? Perfecto. Uno de los muchos errores se cometen desafortunadamente en los departamentos de compra, pero podríamos resumir en que existe una tradición por parte de los compradores de entrar en confrontación, en choques con los proveedores. Ese es un error muy común, subestimar o despreciar la importancia del proveedor. Tradicionalmente el comprador piensa que es el proveedor el que necesita al comprador, y el comprador tiene que entender y ubicarse que para él es muy importante también el proveedor. Ese es un error muy típico. El otro error muy común en los departamentos de compras es la falta del manejo de las cifras y de la información. Un comprador es un negociador y como tal tiene que tener un dominio completo de todos aquellos términos que tienen que ver con el manejo de los números, claro, de las cifras, que son finalmente los que generan los resultados de la compañía. Esos serían entonces los principales errores. Diríamos que, para resumir por razones de tiempo, esos dos, pero hay otros, por ejemplo, que tienen que ver con la falta de preparación, la falta de conocimiento del proveedor. A veces no se conoce bien la filosofía, las políticas y el objetivo de la empresa, de conocer quién es el cliente objetivo de la empresa. Pero para resumir, diría que esos dos o tres son los principales. ¿Qué aspectos considera usted que se deben tener en cuenta cuando el gerente de compras se sienta con ese posible proveedor? Cuando el comprador se sienta con ese posible proveedor... Usted ya nos dijo, de pronto, tener un panorama muy amplio de con quién me voy a sentar, tener las cifras claras, ¿qué más? Correcto. También conocer muy bien el proveedor. El comprador debe conocer tanto a su empresa como al proveedor, conocer cuáles son las fortalezas y las debilidades que tienen esa empresa, ese proveedor y esos productos que le está ofreciendo. Esa es una de las cosas claves que debe tener un comprador. También debe conocer muy bien su competencia y el cliente objetivo a quien está dirigido los productos para los cuales está comprando. Usted en su libro, Alberto, habla de dos estilos de negociación. Hay una negociación más de tipo duro, donde a veces el más grande abusa del más pequeñito, en fin. Pero habla de otra, que es la negociación más equilibrada, la negociación en donde ambas partes ganan. Qué bueno que nos amplíe ese concepto. Y me encanta la pregunta porque, aunque superficialmente hablo de la negociación dura, el enfoque y la filosofía y el objetivo del libro es promover la cultura de la negociación bajo principios. Existe en el mundo pues muy conocido el tema de la negociación del estilo de Harvard. Este libro predica esos conceptos que promulga Harvard en los estilos de negociación, como tiene que ver con la cooperación, la asociación, el trabajo en equipo, el beneficio mutuo, los resultados a largo plazo, y en el fondo son negociaciones que perduran, que el proveedor sienta interés en estar negociando con usted como comprador, porque usted como comprador respete y entienda que el proveedor también tiene que generar utilidades. Ese es el concepto que más promulgo en el libro, el tema de los principios
de cooperación y asociación. Alberto, usted también enfatiza muchísimo en el tema de la profesionalización de la compra, porque casi siempre uno habla de los profesionales de ventas, pero muy poco se habla del profesional de la compra. Explíquenos. Así es. En el mundo de las ventas hay infinidad de cursos, seminarios y programas que permiten hacer una profesionalización del hombre de ventas. Al hombre de ventas lo capacitan en todos los temas de negociación, de entender, conocer los clientes difíciles, cómo cerrar una venta, cómo manejar las objeciones del cliente. Pero en compras, desafortunadamente, no hay ni escuelas ni universidades que formen al profesional en compras. Este libro contribuye a eso, a lograr una profesionalización, que el comprador esté a una altura igual o superior al proveedor con quien está negociando. Y eso se logra a través de un concepto claro de respeto y entendimiento de la filosofía de negociaciones con los proveedores. Alberto, me llama la atención que usted le dedica un capítulo completo a hablar del ejecutivo de cuenta clave. ¿En qué consiste ese concepto? Ese concepto es muy importante porque hay un concepto que llama el Key Account Manager, el gerente de cuenta clave. Las empresas grandes, las grandes compañías multinacionales tienen una figura principalmente en los negocios grandes, de los clientes grandes, de tener un ejecutivo para que se especializa y tenga un dominio completo de esa cuenta. Las relaciones con los proveedores tienen una importancia tal que el volumen que hacen esas dos negociaciones tenga que tener un profesional especializado en manejar muy bien las cifras y el conocimiento del cliente clave, del cliente que se convierte en la cuenta clave para manejar y hacer crecer ese negocio de las dos partes. Alberto, también a la hora de negociar con esos proveedores es muy importante que las empresas tengan en cuenta que además en un país como el nuestro hay un nuevo estatuto del consumidor y ese es un factor definitivo. También el comprador profesional entiende todo lo que el consumidor tiene como garantía, como consumidor. El Estado lo protege. Entonces el comprador tiene que ser supremamente responsable en las decisiones de compra que está tomando con los proveedores. El producto de la calidad adecuada. Un comprador serio sabe que tiene que comprar productos de muy buena calidad y de muy buena procedencia, porque ese estatuto del consumidor puede favorecer o puede generar una demanda a la empresa si no ha sido bien consciente de las decisiones que toman en la función de compras. Alberto, también mencionó usted el tema de la ética en las compras y en eso sí que queremos enfatizar en un programa como este de negocios, que hay que tener mucha ética en el mundo empresarial. ¿Qué mejor que este espacio para dar un mensaje a los compradores que representan los intereses de las compañías? Y a veces hablar de ética, uno a veces se siente como solo, como un romántico en el mundo donde solamente hay noticias de corrupción y de malos tratos con los proveedores. Ese es un concepto que promulgamos en el libro, la ética, el respeto hacia el proveedor, el respeto hacia la propia empresa y hacia los consumidores. Y eso se logra a través de un comprador bien profesional que entienda y valore los conceptos y los principios y valores que rigen la actividad de compras. Alberto, muchas gracias por habernos acompañado en Negocios en Telemedellín. Muchas gracias, Juan Carlos, y ha sido un honor estar con ustedes. Bueno, y vamos a contar a nuestros televidentes que entre quienes nos escriban a través del Twitter de Negocios en TM, nos deben dar algún concepto sobre la entrevista, entre quienes nos escriban en @negocios en TM, vamos a obsequiar 8 ejemplares de este libro, Administración de Compras, Quien compra bien, vende bien, de Alberto Montoya Palacio, de COE Ediciones. ¿Dónde se consigue el libro, Alberto? El libro normalmente está en las principales librerías, sí, nacional, panamericana, científica, y obviamente a través de la página de la editorial, que es www.ecoediciones.com.